La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360. En el marco de la 76ª Asamblea de la ONU. El autoritarismo del mundo en la primera línea de luchas en Bielorrusia, Birmania, Siria, Cuba, Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro insiste en defender su imagen en el mundo. Venezuela está en la lista negra. No es más que la ratificación de los temas que se conocen de la participación de Venezuela en el narcotráfico. Washington pone el dedo acusador sobre el gobierno de Maduro por no cumplir con las expectativas en la lucha antidrogas. Debido a la crisis, venezolanos de la tercera edad padecen hambre. Pesaba antes 80 kilos, estoy ahorita en 62 kilos. Expertos afirman que el 80% de los adultos mayores se acuesta sin comer. Venezolanos encuentran en Nicaragua un terreno fértil para emprender. La comunidad, por ejemplo, aquí cerca también nos ha apoyado. La historia de cómo los nicas se rinden ante el sabor de la gastronomía de Venezuela. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Venezuela 360. Soy Cristina Caicedo Smith y los saludo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Y bueno, quizás sin proponérselo, Venezuela fue uno de los centros de atención durante la celebración de la 76ª edición de la Asamblea General de la ONU. Estamos en vivo con Natalie Salas Guaitero. Natalie, ¿qué dijo Estados Unidos sobre Venezuela? Hola Cristina, bueno, precisamente el presidente Joe Biden se refirió a Venezuela y a Cuba en una lista de países que en su opinión son ejemplos de autoritarismo en el mundo. Esto lo hizo justamente en su primera aparición como primer mandatario de Estados Unidos ante Naciones Unidas, cuando hablaba del papel de este país en la defensa de las democracias y de los derechos humanos en el mundo. El autoritarismo del mundo puede buscar proclamar el fin de la democracia. La verdad es que el mundo democrático está en todas partes, en la primera línea de luchas en Bielorrusia, Birmania, Siria, Cuba, Venezuela. Natalie, ¿y qué dijo sobre esto la representación venezolana? Bueno, fíjate, Cristina, que el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tomó la palabra en un mensaje pregrabado aquí en Naciones Unidas, en donde defendió las decisiones de su gobierno y además también volvió a poner en el tapete su petición tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea de que levanten las sanciones. Y denuncia una agresión permanente y sistemática a través de sanciones económicas, financieras, petroleras, crueles, a través de una persecución contra el derecho a la libertad económica, contra los derechos económicos y las garantías económicas que deben gozar todos los pueblos del mundo. Y bueno, Natalie, sabemos que Maduro no fue a Nueva York, sin embargo, sí lo hizo su canciller. ¿Qué les dijo? Sí, fíjate que hasta el último momento se pensaba que el presidente venezolano iba a venir aquí a Nueva York. Ya vimos que su mensaje fue pregrabado. Sin embargo, pudimos conversar con Félix Plasencia, quien es el recién nombrado ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, que viene por primera vez como ministro aquí a la Asamblea General de la ONU. Y él decía que su principal misión es tratar de cambiar la imagen negativa que, en su opinión, tiene la comunidad internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. El principal objetivo es defender al pueblo de Venezuela y al gobierno del presidente Nicolás Maduro en contra de los ataques de los enemigos, en contra de los que se empeñan en aplicar medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, en contra de los que se empeñan en acusarnos de asuntos que son internos de otras latitudes, de otros países. Natalie, y también tengo entendido que los refugiados y migrantes venezolanos también fueron tema principal durante esta asamblea. ¿Qué sabes? Sí, definitivamente también pudimos conversar con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, quien alababa la acción de Colombia al otorgar TPS o Estatuto de Protección Temporal por 10 años a los casi 2 millones de venezolanos que están en su territorio y de hecho animaba a que otras naciones hicieran lo mismo.
Un ejemplo que ahora va a repetirse también en otros países, por ejemplo Ecuador. Es una iniciativa importante y tenemos que recibir más apoyo de la comunidad internacional. Fíjate que en este sentido, Cristina, el propio comisionado participó en un evento que tuvo también una presencia de Colombia y también se une un poco al anuncio hecho por Estados Unidos de dar más de $300 millones para la ayuda humanitaria de los venezolanos, tanto dentro de Venezuela como en los países receptores de la región. Muchas gracias, Natalie Salas Cueitero, por tu información desde las Naciones Unidas. Y bueno, Estados Unidos ha vuelto a apuntar al gobierno de Nicolás Maduro en materia de antinarcóticos. La Casa Blanca señaló a Venezuela junto a Bolivia como un país productor o de tránsito de drogas. Y es que según un memorándum del presidente Biden, el Departamento de Estado en los últimos 12 meses, Miraflores habría hecho poco o nada para cumplir con sus obligaciones internacionales en la lucha contra el narcotráfico. Carolina Valladares tiene los detalles. Una vez más, el gobierno de Nicolás Maduro se ubica bajo el radar antidrogas de las autoridades estadounidenses. En un memorándum publicado por la Casa Blanca a mediados de septiembre, el presidente Joe Biden señaló a los gobiernos de Nicolás Maduro y Luis Arce por no tomar las medidas necesarias en el último año para reducir la producción y distribución de narcóticos hacia Estados Unidos. No es más que la ratificación de los temas que se conocen de la participación de Venezuela en el narcotráfico. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció formalmente a Nicolás Maduro como líder del Cártel de los Soles, ofreciendo $15 millones por su captura. En el escrito de acusación, en el que también figuran otras caras visibles del gobierno venezolano, la Fiscalía describe al cartel como una organización de tráfico de drogas integrada por altos funcionarios de los aparatos militar, legislativo, judicial y de inteligencia de Venezuela. Ellos nunca van a colaborar porque mucha de la ganancia de dinero viene del narcotráfico y eso es lo que más necesita Maduro para mantener el poder, porque así puede pagar a sus generales. Ni en México. Acusaciones que no solo niega rotundamente el gobierno de Maduro. Vale recordar que Venezuela cumple estrictamente con lo establecido en las convenciones de fiscalización internacional de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Sino que asegura buscan ensombrecer el proceso de negociación actual con la oposición. En momentos en que Venezuela profundiza el diálogo político nacional, no faltan las agresiones que buscan distraer la marcha sostenida hacia la paz y la estabilidad democrática. Para que exista una renegociación real. Y ojo, esto lo saben los Estados Unidos. Los Estados Unidos saben que con los que hay que negociar es con la Fuerza Armada. Ellos son los que tienen el poder del país. Ellos son los que controlan a Maduro. Ellos son los que deciden quién está y quién no está. Ellos son los que manejan las drogas. Según el memorándum de la Casa Blanca, el gobierno de Maduro habría fracasado de forma demostrable en virtud de los acuerdos internacionales, ratificando a Venezuela como uno de los principales países de tránsito de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos. Una lista en la que también figuran Bolivia, Panamá o Colombia. Resulta insólito, paradójicamente, que su principal socio y mandadero en la geopolítica mundial, el gobierno de la República de Colombia, sea el primer productor global de cocaína. Conforme a datos de Naciones Unidas, a pesar de que Colombia logró reducir un 7% las hectáreas de hoja de coca en 2020, hasta finales del pasado año seguía siendo el mayor productor y proveedor mundial de cocaína. Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Hacemos una pausa y ya volvemos con más de Venezuela 360. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés.
La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. La pandemia, sumada a la crisis humanitaria compleja, dificulta a muchas familias a acceder a todos los nutrientes para el desarrollo, especialmente en niños y adolescentes en Venezuela. Con este panorama, ¿qué alternativas recomiendan los profesionales de salud para hacer frente a las condiciones de desnutrición que presentan los menores? Más de 60 millones de personas padecieron hambre en América Latina y el Caribe en 2020, según la FAO. En Venezuela, el número de personas subalimentadas se incrementó en 1 millón entre 2018 y 2020, alcanzando más de 7,8 millones de personas. Tiene un impacto sobre todo en los niños, niñas y adolescentes, en lo que significa el desarrollo en su futuro, la salud. Por lo tanto, es un indicador que debemos abordar con sentido de urgencia y debemos abordar con distintas medidas. Muchas son las familias que tuvieron que reducir sus porciones, la frecuencia de las comidas o incluso prescindir de algunos alimentos, como es el caso de las proteínas de origen animal. Lo que no he comido ha sido pollo, carne, ensalada, que si quiere uno probar un ejemplo, una fruta, una ensalada, una sopa bien preparada, bien condimentada. Pues bien. Algunas optan por reemplazar ciertos grupos de alimentos por legumbres y vegetales que consiguen a bajo costo en los mercados y que puedan garantizar volumen y saciedad. Mayormente ahorita estamos comiendo menestrones de frijol chino, es cuando Dios me provee con las lentejas. Es lo que más rinde pues para poder alimentarnos y que ellos quieran repetir de nuevo. Ante este panorama, profesionales de la salud promueven como alternativa una alimentación basada en alimentos de origen vegetal que no solo sean accesibles, sino ricos en nutrientes. Con nosotros pensamos también en los alimentos más económicos que conseguimos en el supermercado. Estamos hablando de por ejemplo, las leguminosas, son las arvejas, caraotas, lentejas, los cereales mínimamente procesados como el arroz integral, la avena. Esos son alimentos que van a ser ricos en proteínas, calcio, hierro. Iniciativa que se ajusta a las recomendaciones de la FAO. Es muy importante promover políticas públicas para poder aumentar el consumo de alimentos saludables, como por ejemplo frutas, verduras, legumbres, y reducir el consumo de alimentos ultraprocesados. Y por supuesto también llevar una dieta equilibrada, siempre respetando la pertinencia cultural de las dietas. Pero esta visión plantea además un cambio de paradigma. Cortar con el mito de que hay que consumir carne que esa es la fuente principal de alimentación, ¿verdad? Que la proteína es carne, que el calcio es los productos lácteos, que las grasas sanas son el pescado, ¿verdad? Y redefinir el concepto de alimentación adecuada, donde más allá de una moda, los alimentos de origen vegetal sean vistos como una alternativa válida ante los desafíos que plantea el acceso a dietas saludables en un país en crisis como Venezuela. Belén Mora, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
En Venezuela, los ancianos parecen ser la parte de la población más golpeada por la crisis económica. Con pensiones que no superan los $4 al mes, cientos de ellos han tenido que reducir sus porciones de alimentos o acostarse con hambre, según consta en un informe de la organización no gubernamental Convite. Adriana Núñez Rabascal nos tiene los detalles. Sentado en un banco de un parque público, Dimas Escalona recuerda los tiempos en que trabajaba en la administración pública de Venezuela. Cuando yo estaba trabajando, yo pensaba pues que nunca iba a llegar a esta situación tan difícil. Es coronel retirado de la Guardia Nacional y siempre pensó que tendría una vejez tranquila. Hoy se ve obligado a reducir sus porciones de comida, como lo hace un 80% de los ancianos en Venezuela, según un informe presentado por la ONG Convite en abril de este año. Se está comiendo menos para que alcance, pues. Estas privaciones le han complicado la salud. Por ejemplo, yo que soy diabético, a veces en las noches, cuando no como bien en horas de la tarde, amanezco con mareo, me mareo. Sí, me afecta la salud. ¿Ha perdido peso? Bastante. ¿Cuántos kilos ha perdido? Bueno, he perdido, pesaba antes 80 kilos, estoy ahorita en 62 kilos. La hiperinflación, que cumplirá 4 años en noviembre, y las pensiones que no superan los $4 por mes han provocado que entre 43 y 63% de los adultos mayores consultados por la ONG Convite extrañen comer pescado, carne y pollo o darse gustos como las golosinas. Hay cosas que yo tengo tiempo que no lo como. Por ejemplo, yo quisiera comerme un cochino frito, hígado encebollado, hígado en salsa, pero las circunstancias pues lo hacen imposible. 3 de cada 5 adultos mayores que nosotros entrevistamos de un universo de 1.500 adultos mayores en buena parte del país, nos decía que se acostaba regularmente con hambre. Mari Duarte ha sido testigo del deterioro físico de sus vecinos de la tercera edad. Colabora en un comedor público que brinda almuerzos 2 días por semana a 90 ancianos de la zona de clase media donde vive en Caracas. Hemos detectado mucha deficiencia en cuanto al peso y talla de nuestros abuelos de la comunidad, algunos en estado crítico de desnutrición. En el lugar hay una lista de espera para otros ancianos que ruegan por un plato de comida, pero que por ahora no pueden garantizar, pues el comedor funciona con donaciones que hacen los residentes y comerciantes del vecindario. La alimentación de casi la mitad de los adultos mayores depende de las subsidiadas cajas CLAP, cuyo contenido es bajo en proteínas y les alcanza apenas para 15 días, según datos de la ONG Convite. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas. Una pausa y ya volvemos con más de Venezuela 360. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad.
Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Si bien, de acuerdo con la OEA, Venezuela y Nicaragua son los países con las mayores cifras de migrantes y refugiados de la región, los venezolanos han encontrado en Nicaragua un terreno relativamente fértil para desarrollarse e invertir. Donaldo Hernández nos presenta la historia de una familia venezolana que ya se ha hecho referencia en el negocio de la comida. Empieza el día y Gerardo González junto a su familia prepara la primera orden de comida venezolana en su pequeño establecimiento ubicado en Managua. Llegaron a Nicaragua en 2016 y aún sienten la nostalgia por haber dejado su tierra. Fíjate que lo más difícil es dejar a la familia. A lo que son familias y amigos es lo más difícil. Prácticamente el despegarse de tu gente es donde más te afecta en el corazón, más que todo en fechas importantes como la Navidad. Tengo que poner con la tablet. De padre venezolano y madre nicaragüense, Gerardo nació en Maracaibo, estado de Zulia, en Venezuela. Tiene 27 años y cuenta que cuando llegó a Nicaragua temía ser víctima de xenofobia. Pero la verdad es que aquí nunca me ha pasado. Prácticamente la gente tiene una buena opinión y un buen recibimiento con el venezolano. La buena acogida que Gerardo y su familia recibieron en Nicaragua los motivó a montar su propio negocio de comida venezolana. Ahora son dueños de 2 establecimientos en Managua. Prácticamente sin mucho problema, obviamente haciendo todos los trámites como hay que hacerlo, pero la verdad la comunidad, por ejemplo, aquí cerca también nos ha apoyado. Por lo menos al principio la gente que más nos compraba eran los vecinos. Entonces eso da que hablar de que pues, la gente realmente apoya. Según organizaciones como la OEA, la migración de más de 6 millones de venezolanos en los últimos años es un efecto de la crisis que atraviesa el país. El embajador de Venezuela en Managua reconoce los problemas y destaca las buenas relaciones entre Caracas y Managua. Evidentemente que la situación económica, política, social del bloqueo que tiene Venezuela afecta, pero no afecta al espíritu y a la solidaridad entre nuestros pueblos, la colaboración. Un dato importante es que los ciudadanos venezolanos no necesitan visa para ingresar a Nicaragua, lo que ha facilitado que familias como la de Gerardo logren establecerse y emprender. Muy pocos conocían lo que era una arepa, una empanada, un tequeño, un patacón, y fue poco a poco calando las comidas, gustando, y gracias a Dios pues fue un éxito. Aquí tiene, caballero. Y aunque Nicaragua lleva 3 años de contracción económica, los emprendedores como la familia González tienen esperanza de seguir creciendo. Sin embargo, el último año no fue sencillo. La pandemia de coronavirus hizo que tuvieran que darle vuelta a su negocio. Casi la gente no viene a comer aquí, sino que más que todo hemos hecho delivery, pick-up. Obviamente tenemos las medidas sanitarias y bueno, apoyándonos con las plataformas de Uber y Pedidos Ya. Actualmente no hay cifras oficiales de cuántos venezolanos viven en Nicaragua, pero muchos destacan su agradecimiento a la tierra que aún sin esperarlos les ha dado la oportunidad de comenzar de nuevo. Donaldo Hernández, Venezuela 360, Voz de América, Managua, Nicaragua. Ahora una pausa y ya volvemos. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos.
Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Un asalto en Caracas y el secuestro de su esposo fueron dos hechos que impulsaron a una ex concursante de belleza a dejar su país y probar suerte en Estados Unidos. Emigró en 2010, armada solo con una visión, pasión y determinación, características que han marcado su éxito actual como empresaria y dueña de Amara Café, un popular restaurante de comida venezolana en Los Ángeles. Verónica Villafañe nos cuenta de qué se trata. Lejos de su natal Venezuela, Amara Barroeta ha construido una nueva vida como empresaria y dueña del popular café y restaurante que lleva su nombre. Nos hemos convertido, a mí me gusta decir, como la embajada de Venezuela en la costa oeste. Ubicado en Pasadena, California, Amara Café abrió sus puertas en marzo del 2012 y desde entonces ha sido catalogado como uno de los mejores restaurantes de la ciudad, una hazaña lograda en poco tiempo. Amara cuenta que emigró con su esposo a Estados Unidos en el 2010 a causa de la inseguridad en Venezuela. Me acababa de casar y a mí me robaron con un arma en la cabeza, que es una historia aterradora, pero que muchos venezolanos hemos vivido. Mi esposo lo secuestraron, nos pasaron muchas cosas y fue como el momento de decir, bueno, siempre he querido estudiar afuera, voy a salir. Y así fue como llegué aquí. Con una visa de estudiante me vine a hacer mi posgrado y la idea era retornar a Venezuela y hacer Amara Chocolate en Venezuela. Ese era el plan. Pero su plan cambió y evolucionó, al igual que su vida. Amara pasó de ser concursante y primer finalista en Miss Venezuela 2002 a presentadora de televisión a graduarse como ingeniera química. Una trayectoria que culminó en la unión de sus tres pasiones: comida, ciencia y relaciones públicas. Pienso que todo lo que tú eres y todo lo que tú haces en tu vida, incluso si tú terminas haciendo algo diferente, hace las bases de tu personalidad y de tus herramientas para lograr lo que tú quieres. Un negocio que prosperó gracias a su visión, tenacidad, el apoyo de su esposo que se encarga de la comercialización de la empresa, una familia de empleados leales y una fiel clientela. Pero la pandemia frenó el crecimiento. Forzó el cierre de Amara Café por casi 2 meses al inicio de la crisis sanitaria y causó una baja del 30% de sus ingresos. Fueron tiempos muy duros, pero a mí me gusta decir que siempre de las cosas difíciles, si uno hace lo mejor de ellas, pues obtiene un buen resultado. Para ajustarse a la nueva realidad pandémica, construyó un patio para servir comida al aire libre, incorporó servicios de entrega a domicilio y creó un menú en línea para que sus clientes pudieran ordenar y recoger la comida. ¿Cuál es la especialidad de la casa? Oh, wow. Bueno, eso es bien difícil de definir. El chocolate caliente es nuestra bandera, fue con lo que empezamos. Hacemos nuestros churros frescos cuando las personas los ordenan. También una receta de abuelita, que están deliciosos, pero cuando hablamos de la comida venezolana, las arepas y las cachapas son lo que la gente tiene que probar aquí. La idea es continuar vendiendo nuestro chocolate. La empresaria dice que su próximo enfoque es seguir creciendo y expandiendo el alcance de su marca Amara Chocolate a nivel internacional. Verónica Villafañe, Venezuela 360, Voz de América, Los Ángeles, California. No hay tiempo que perder fue el llamado de atención que se hizo esta semana a las naciones de todo el mundo en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Según UNICEF, alrededor de 131 millones de escolares en 11 países han perdido las 3/4 partes de su aprendizaje en persona desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2021.
entre ellos estudiantes venezolanos. UNICEF insta a los gobiernos y a las autoridades a reabrir las escuelas. Les saludó Cristina Caicedo Smith desde La Voz de América en Washington. Muchas gracias por acompañarnos.